El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La bruma invernal de febrero se deslizaba pesadamente por las calles de Orbaul, un apacible barrio residencial en las afueras de Nantes. En aquella urbanización de chalets ordenados y jardines idénticos, el silencio de la noche solía ser un manto protector. Sin embargo, a mediados de aquel mes del año 2017, una quietud diferente, densa y casi física, comenzó a flotar sobre una de las viviendas de 2 plantas. En su interior, la vida parecía haberse detenido de manera abrupta, congelando las rutinas de sus habitantes en un instante perpetuo. Nadie entraba y nadie salía de aquel recinto. Las persianas permanecían bajadas por completo y los automóviles de la familia, un sofisticado modelo de color negro y un elegante coche de la misma nacionalidad, descansaban en el acceso como mudos guardianes de un misterio que apenas comenzaba a gestarse. Aquella era la casa de la familia Troadec, un hogar que pronto se convertiría en el epicentro de una de las crónicas más desconcertantes de la historia. La familia estaba compuesta por 4 personas comunes, cuyas vidas transcurrían entre el trabajo diario y los estudios superiores. Pascal Troadec, el padre, de 49 años de edad, se desempeñaba diariamente en una fábrica local diseñando letreros luminosos y carteles publicitarios. Su esposa, Brigitte, también de 49 años, trabajaba como funcionaria en la oficina de recaudación de impuestos de Nantes, una labor que le exigía un orden meticuloso. El hijo mayor, Sebastián, un joven de 21 años apasionado por la informática, estudiaba lejos del hogar familiar, mientras que la hija menor, Charlotte, de 18 años, también cursaba sus estudios universitarios en otra localidad. Aquellos días de mediados de febrero debían ser un periodo de descanso y reencuentro, pues los jóvenes se encontraban de vacaciones y habían regresado al cobijo del hogar paterno para compartir unas jornadas en familia. Nada en aquella aparente normalidad permitía augurar la tormenta de codicia que se cernía sobre ellos. La inquietud comenzó a propagarse cuando Helen, la hermana de Brigitte, sintió el frío aguijonazo de la sospecha. Era habitual que ambas mantuvieran un contacto telefónico frecuente, compartiendo confidencias y detalles cotidianos de sus vidas. Sin embargo, a partir del 17 de febrero, los intentos de Helen por comunicarse con su hermana resultaron infructuosos. El teléfono de Brigitte permanecía apagado o fuera de cobertura. Alarmada, Helen marcó el número de su cuñado, Pascal, y posteriormente el de sus sobrinos, pero solo obtuvo el vacío del silencio. El paso de las jornadas no hizo sino acrecentar su angustia. El 20 de febrero, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió llamar directamente a la oficina de impuestos donde trabajaba su hermana. La respuesta del otro lado de la línea congeló su sangre, pues le informaron que Brigitte no se había presentado a su puesto de trabajo desde el 17 de febrero y que tampoco había notificado ninguna ausencia justificada. Aquella revelación encendió todas las alarmas en el corazón de Helen. De inmediato, se puso en contacto con la gendarmería para denunciar la misteriosa desaparición de toda la familia. Al investigar de manera preliminar, las autoridades confirmaron que Pascal tampoco había acudido a su empleo en la fábrica de carteles y que los teléfonos de los jóvenes universitarios se encontraban completamente mudos. Ante la gravedad de los indicios, un grupo de agentes se personó en el chalet de Orbaul. Al llegar, observaron una escena aparentemente tranquila. Los 2 vehículos de alta gama de la pareja estaban aparcados en sus lugares habituales. No obstante, faltaba el automóvil gris de Sebastián, un Peugeot 308 que solía estar estacionado junto a la vivienda durante sus visitas. Tras llamar reiteradamente a la puerta y no obtener respuesta, los gendarmes tomaron la determinación de forzar la entrada, amparados por la sospecha de que en el interior pudiera haber personas heridas o en peligro inminente. Al cruzar el umbral, los agentes fueron recibidos por un olor penetrante y artificial que inundaba cada rincón de la planta baja. No era el aroma agradable de una casa recién aseada, sino la densa emanación de la lejía utilizada en cantidades industriales para borrar cualquier rastro biológico. El ambiente resultaba sofocante y misterioso. Al adentrarse en la cocina, descubrieron platos y vasos sucios en el fregadero, restos de una cena apresurada que fueron recogidos de inmediato para realizar análisis biológicos de urgencia. Al inspeccionar la lavadora, el tambor reveló prendas húmedas que llevaban varios días abandonadas, desprendiendo ese olor rancio y fúngico característico de la ropa lavada que nunca llega a tenderse. En un tendedero cercano, algunas sábanas colgaban secas,
Un detalle que llamó la atención del inspector jefe por la contradicción de una casa pulcra pero congelada en el tiempo. Todo indicaba que la familia se había esfumado en mitad de sus quehaceres cotidianos, dejando tras de sí un escenario que parecía detenido artificialmente. La vivienda estaba recogida, sin aparente desorden, pero bajo esa superficie aséptica latía una verdad verdaderamente espantosa. Los investigadores comenzaron a examinar las paredes y los suelos con detenimiento. Pronto, sus ojos entrenados detectaron minúsculas salpicaduras de color pardo en diversas zonas de la planta baja. En la escalera de madera que conducía al piso superior, las manchas presentaban un aspecto diluido, como si los escalones hubieran sido lavados con agua teñida de rosa. Pequeños puntos rojizos se apreciaban también en los interruptores de la luz y en algunas paredes del garaje. Al subir al segundo nivel, la búsqueda se tornó aún más inquietante. En el dormitorio de Sebastián, los agentes hallaron su teléfono móvil apagado sobre la mesa, pero al observarlo de cerca descubrieron huellas dactilares estampadas con sangre en la carcasa. Bajo la cama del dormitorio principal, yacía el reloj de pulsera de Brigitte, con la correa rota y restos hemáticos incrustados en sus delicadas manecillas. En la nevera de la cocina, la comida perecedera comenzaba a caducar, destacando un paquete de pescado fresco. Faltaban los cepillos de dientes de todos los miembros de la familia, así como sus ordenadores portátiles y sus teléfonos personales, a excepción del terminal de Sebastián. Sin embargo, todos los cargadores seguían de manera inusual enchufados en las tomas de corriente de las mesitas de noche. Decidieron entonces aplicar el reactivo químico conocido como Blue Star, una sustancia que revela la presencia de sangre invisible mediante luminiscencia. Al apagar las luces y rociar el líquido por las estancias, el chalet se transformó en un mapa fantasmal de color azul brillante. La cantidad de sangre revelada en las paredes, los techos, las escaleras y los colchones desprovistos de sábanas era abrumadora. La gendarmería concluyó de inmediato que el volumen de sangre derramado en aquella vivienda era incompatible con la vida de sus ocupantes, y las primeras sospechas recayeron injustamente sobre el joven Sebastián debido a sus antiguos y melancólicos mensajes publicados en sus redes sociales. La hipótesis de la culpabilidad de Sebastián comenzó a tambalearse cuando Martine, la abuela materna, aportó una pista que cambiaría por completo el rumbo de la investigación, al preguntar a los agentes si aquella tragedia no guardaba relación con el supuesto oro de la familia. Casi al mismo tiempo, las autoridades recibieron una carta anónima de un allegado que recomendaba desviar la atención del hijo y centrarse en el cuñado de Pascal, acusándolo de estar consumido por una envidia destructiva. Estas revelaciones obligaron a indagar en la historia familiar y en un viejo mito que había envenenado las relaciones familiares. El origen de la discordia se remontaba al año 2006, cuando Pierre, el padre de Pascal y de su hermana Lydie, trabajaba de escayolista en Brest y regresó afirmando haber hallado un cofre con 50 kilogramos de oro, supuestamente escondido durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial, un tesoro que decidió ocultar con recelo. Al fallecer Pierre en 2009, la supuesta herencia de oro se convirtió en una obsesión invisible. Poco después, la madre de Pascal, René, enfermó y fue hospitalizada. Pascal se hizo cargo temporalmente de la casa materna, custodiando las llaves. Al regresar a su hogar, René no encontró rastro del supuesto tesoro y acusó formalmente a su hijo Pascal de haberlo robado durante su ausencia. Esta sospecha infundada fue sembrada con tenacidad en las mentes de su hija Lydie y de su yerno Hubert Cahuissin, quienes comenzaron a ver a Pascal como un usurpador. Hubert, un hombre de mente técnica pero psiquis inestable, comenzó a obsesionarse de manera enfermiza con la supuesta fortuna de su cuñado, perdiendo su empleo como ingeniero naval y retirándose con Lydie a una granja remota en Finisterre. En julio de 2014, durante una violenta cena familiar, confrontaron a Pascal sobre el oro, pero este negó rotundamente su existencia, rompiendo toda relación desde entonces. Lo que Pascal ignoraba era que su hermana Lydie había grabado en secreto aquel almuerzo tenso, guardando el archivo de audio en el ordenador de Hubert. Al registrar el equipo de Hubert tras los sucesos, los agentes descubrieron una carpeta titulada Crápulas con 38 documentos que demostraban una persecución obsesiva. Hubert había vigilado estrechamente a su cuñado, fotografiando sus vehículos, analizando sus viajes sencillos y sus comidas ordinarias como supuestas pruebas del blanqueo de capitales del oro robado. El 1 de marzo de 2017, la investigación dio un vuelco cuando un deportista halló en una zanja de Finisterre la tarjeta sanitaria de la
joven Charlotte junto a un libro escolar de Pascal y jirones de sábanas de Orbault. Un día después, la policía localizó en Saint-Nazaire el vehículo gris de Sebastián, estacionado allí durante 5 días y con restos de sangre de la familia en su interior, además de un perfil genético desconocido en el reposacabezas. Las pruebas de laboratorio confirmaron la tragedia. El 3 de marzo, el ADN hallado en el vaso olvidado de la cocina de Orbault coincidió con el de Hubert Cauissin. El 5 de marzo, se confirmó que el perfil genético del reposacabezas del coche también era suyo. Con estas evidencias, la gendarmería detuvo a Hubert y a Lydie en su granja. Hubert se derrumbó de inmediato y confesó la matanza en una extensa declaración de 17 páginas. Relató que la noche del 16 de febrero se introdujo en el chalet de Orbault para espiar a su cuñado con un estetoscopio y robar la supuesta llave del oro. Al ser descubierto por Pascal en el piso superior, comenzó una pelea violenta en la que Hubert le arrebató una barra de hierro y lo golpeó mortalmente. Al comprender que no podía dejar testigos de su acción, se dirigió a los dormitorios y asesinó a Brigitte, a Sebastián y a la joven Charlotte mientras estos dormían, una versión que los forenses acogieron con extrema desconfianza. Tras consumar los asesinatos, Hubert regresó a su granja de Finisterre y confesó el horror a Lydie. Juntos regresaron a Orbault la noche siguiente para limpiar minuciosamente la escena con lejía. Colocaron los 4 cuerpos en el maletero del coche de Sebastián y los trasladaron a su remota propiedad, donde convivían con su hijo menor de 8 años. En el cobertizo de la granja, Hubert desmembró los cadáveres, quemando los huesos en una gran caldera de leña y esparciendo las partes blandas y los tejidos musculares por los campos, arroyos y zarzas de los alrededores, confiando en que los animales salvajes borraran cualquier indicio biológico. Las cabezas y otros restos significativos de las víctimas jamás pudieron ser hallados por las autoridades, a pesar de los intensos rastreos terrestres y aéreos. El exhaustivo rastreo forense posterior en aquella inmensa propiedad de más de 30 hectáreas permitió recuperar pequeños fragmentos de tejido, vísceras y cenizas que confirmaron genéticamente la identidad de las 4 víctimas de aquella matanza irracional, poniendo fin de manera definitiva a la incertidumbre sobre el trágico destino de la familia de Orbault, que había mantenido en vilo a todo el país durante semanas de angustia y especulaciones. El juicio comenzó el 22 de junio de 2021 en el Tribunal de Nantes. Las peritaciones psiquiátricas determinaron que Hubert sufría un delirio paranoico crónico y una alteración severa de su discernimiento debido a su obsesión enfermiza con la fortuna imaginaria de los lingotes. Los psiquiatras definieron la conducta de la pareja como un fenómeno clínico de locura compartida o trastorno delirante inducido, intensificado por las insidias constantes de la madre de Pascal, René, quien compareció compungida ante el jurado admitiendo su parte de culpa en la tragedia. Hubert Cauissin fue condenado a 30 años de prisión por cuádruple asesinato y profanación de cadáveres, mientras que Lydie Troadec recibió una condena de 3 años de prisión por complicidad y ocultación de cuerpos, la cual fue suspendida y no implicó su ingreso inmediato en la cárcel, perdiendo ambos de manera definitiva la custodia de su hijo menor. La investigación financiera definitiva de las autoridades francesas e internacionales demostró la desgarradora realidad de que el supuesto tesoro de 50 kilogramos de oro jamás había existido en el mundo real, siendo una quimera alimentada por el resentimiento irracional. El oro de Brest no fue más que un fantasma metálico que cobró vida propia en la mente febril de Hubert y en la de su cómplice, destruyendo para siempre a una familia inocente que vivía humildemente de sus ingresos ordinarios. No había lingotes ocultos, ni cuentas secretas en Andorra, ni fortunas en Mónaco. Las modestas comodidades que despertaron la envidia asesina de sus parientes no eran sino el fruto cotidiano de un esfuerzo honesto y constante. La tragedia de los Troadec permanece en la memoria colectiva como un sombrío recordatorio de cómo la codicia desmedida y las mentiras familiares pueden convertirse en una fuerza devastadora capaz de aniquilar la razón y la vida de quienes se cruzan en su camino. Hoy en día, el silencio ha vuelto a las calles de Orbault, pero las heridas del pasado siguen abiertas en la conciencia de una comunidad que contempló atónita el abismo de la maldad humana. El viento helado de Bretaña sigue soplando sobre los campos donde una vez se esparcieron las cenizas de una obsesión absurda, recordando a quienes conocen esta historia el peligro insondable de los delirios alimentados por la avaricia y el resentimiento social. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.